Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Bienvenidos a la clase virtual del área de Historia del Perú. Hoy tenemos un tema muy importante, muy trascendental, muy bonito y muy interesante. Vamos a hablar de nuestros antepasados, los maravillosos y guerreros incas. ¿De acuerdo? Para dar inicio a este tema, darles como la recomendación por la cual está pasando en nuestro país: no salgan de casa, quédense en casa. Hay que prevenir esto porque juntos, como peruanos, vamos a salir adelante. Entonces, nuestro tema de hoy, los incas, el Tahuantinsuyo, a lo cual vamos a ver las características principales, todo lo que sucedió, todo lo maravilloso que fue en la parte de nuestros ancestros, nuestros hermanos incas. Al hablar del Tahuantinsuyo tenemos que recordar y hablar acerca del origen. Esto en primaria nos hablaron, por ejemplo, a ustedes sobre las leyendas que existen, como la de Manco Cápac y Mama Ocllo, que menciona que el dios Sol, al ver que sus hijos vivían en salvajismo, mandó a dos de ellos principales, Manco Cápac y Mama Ocllo, que salieron del fondo del lago Titicaca, para enseñar a los hombres y a las mujeres a vivir civilizadamente, por cada uno, con una vara de oro, en la cual iban a fundar una nueva sociedad, un nuevo orden, pero ya más civilizados. Todo esto parte de esta leyenda. Otra de las leyendas muy conocidas es la leyenda de los hermanos Ayar, de los cuatro hermanos Ayar, Ayar Manco, Uchu, Auca y Cachi, que cada uno salieron con sus cuatro esposas respectivamente, que cada uno pasó una serie de cosas, como que Ayar Cachi era el más fuerte, lo dejaron encerrado en una cueva, Ayar Uchu se convirtió en piedra, Ayar Auca se convirtió en cóndor y finalmente Ayar Manco y Mama Ocllo quedaron para fundar la Vara de Oro en el Valle de Acamama, en el Cusco, y así fundaron nueva sociedad, en la cual más adelante se convertiría en el gran Tahuantinsuyo o la gran sociedad inca respectivamente. No debemos olvidarnos que el Tahuantinsuyo ocupó una gran zona en la parte de Sudamérica, países específicamente como Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y nuestro país. Al asentarse en el Valle del Cusco tuvieron que enfrentar guerras y conflictos con otras etnias. Los en ese entonces incas tuvieron que enfrentarse en constantes guerras con otras tribus por la soberanía y supremacía en el Valle de Acamama, en el Cusco, y uno de ellos el que llegó a sobresalir fue el gran Pachacútec, noveno inca, el transformador del mundo, quien luego de derrotar en el año de 1438 a los chancas, va a constituir, formar el Tahuantinsuyo y dividirlo en cuatro regiones: el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Collasuyo y lo que corresponde al Contisuyo también respectivamente. Chicos, aquí quiero hacer un paréntesis. Al hablar de la división del Tahuantinsuyo en cuatro regiones, no nos olvidemos que, como les mencioné, Pachacútec, en el año de 1438, quien derrota a sus enemigos, los aguerridos chancas, para establecerse, ahí surge la leyenda llamada de los Pururaucas. En una de las batallas feroces donde Pachacútec lideraba la contienda, la batalla principal contra los chancas, surge una leyenda llamada de los Pururaucas que menciona que las piedras de los cerros se transforman en soldados y bajan a ayudar al Inca y derrotan a los chancas. Pero aquí quiero hacer un hincapié, porque esto es una leyenda, y una leyenda o un mito puede ser verdad o puede ser falso. Lo que los historiadores mencionan es que muchas de las etnias que estaban alrededor, que no sabían a quién apoyar, a los chancas o a los incas, se colocaron en los cerros y esperaron, y entre ellos decían: yo no voy a meterme ni con los chancas ni con los incas, porque qué tal si apoyo y gana el otro, entonces yo voy a perder. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Durante la batalla se postaron en los cerros y empezaron a mirar cómo peleaban los chancas con los incas. Cuando vieron en un momento que el Pachacútec y sus tropas estaban más determinados a ganar y estaban empujando a los chancas, las etnias aledañas en la parte del Cusco empezaron a bajar en masa y empezaron a ayudar al ejército incaico. Y por eso es que la leyenda surge que supuestamente unas piedras se transformaron en soldados y lograron ayudar a Pachacútec, dándole místicamente una victoria decisiva y una victoria épica. Pero esa es la verdad en esta famosa llamada batalla de Yaguarpampa en el año de 1438, para que Pachacútec, luego de esto derrotar a su último enemigo, pueda fundar lo que llamamos el Tahuantinsuyo. No debemos olvidarnos que la capital del Tahuantinsuyo fue Cusco o Cusco,
que significaba ombligo del mundo. Fue el centro de todo este gran imperio, de esta gran sociedad. Y el idioma oficial fue el idioma Runasimi, que significa o significaba boca de hombre. También no debemos olvidarnos de los periodos históricos que llegaron a pasar, que se dividen en el periodo legendario, que es la formación, la confederación, que es las alianzas entre las tribus, la parte o el periodo imperial, imposición de los incas, y la crisis política final con los medios hermanos Huáscar y Atahualpa, luego de la muerte de Huayna Cápac y su hijo Ninan Cuyuchi. Muchos se preguntarán, por ejemplo, profesor, ¿cómo se expandió tanto el Tahuantinsuyo, tan grande? Y esto se debe mucho a las políticas militares de conquista que tuvieron los incas, expandir su territorio a través de conquistas tanto violentas y pacíficas. Pacíficas cuando el inca le decía al curaca de un pueblo que se someta y a ese curaca lo hacía parte de su nobleza advenediza. Y violentas cuando el pueblo no quería prácticamente someterse y por lo tanto iniciaban la guerra. Hay un dato curioso que dice que antes de un conflicto, antes de la guerra, ambas tribus, ambos ejércitos mostraban a las momias de sus antecesores para que les dé mucha fuerza y mucha suerte en esta batalla. Y el vencedor se quedaba con la momia de la tribu derrotada como recompensa. Y otra cosa muy importante que no debemos olvidar, por ejemplo, es son los caminos del Inca, estos caminos que hasta el día de hoy subsisten, construidos en esta etapa para trasladar al Inca y a su poderoso ejército. Y en estos caminos también existían los tambos. Los tambos eran lugares de reposo para el Inca y su ejército, donde también se encontraban las colcas, que eran depósitos de alimentos para que puedan alimentar a su poderoso ejército en esta travesía de estas llamadas conquistas, en la cual aprendían muchos de los derrotados. Chicos, luego de aquí quiero hacer un paréntesis para explicarles luego de haber visto el tema de lo que corresponde a las conquistas, tanto pacíficas y violentas de los incas. En algunos casos los incas tenían mucho odio hacia sus enemigos por haberles declarado la guerra, por no haber aceptado pacíficamente la sumisión. Por ejemplo, Huamán Poma Dayala, un cronista mestizo, nos comenta, por ejemplo, los castigos que aplicaban los incas. Hemos visto acerca de las 3 leyes, Amasúa, Maqueya, Mayuya, que fueron muy importantes, y solo 3 leyes bastaron para regir en todo el imperio con mucha severidad, una sociedad muy vasta y muy correcta. Por ejemplo, Huamán Poma Dayala nos habla de Tupac Inca Yupanqui. Uno de los castigos de Tupac Inca Yupanqui, por ejemplo, era cuando mandaba capturar a un enemigo, a un rebelde, él lo mandaba capturar vivo, porque él tenía un castigo muy, digamos, particular para él. Por ejemplo, lo capturaban y él hacía algo. Tú ingresabas al palacio de Tupac Inca Yupanqui, a su sala principal, y lo que normalmente ves en una sala que son cuadros. Tú ingresabas a su palacio y veías de lejos cuadros maravillosos, pero tú te acercabas más de cerca, y lo que realmente parecía un cuadro de una persona, una figura, era la imagen de una persona desollada viva. El enemigo de Tupac Inca Yupanqui había sido desollado vivo y empotrado en su pared. Eso se encontraba en la parte de la sala. Y con la parte del estómago, del ombligo de su enemigo, elaboraba una runatinja. ¿Qué es una runatinja? Es un tambor de guerra para su ejército. En su ejército, el soldado que tocaba, normalmente tú tocas una tarola o algo y ves algo blanco, pero en esa época veías el ombligo del enemigo que se había rebelado en contra de Tupac Inca Yupanqui. Otro de los castigos terribles que nos habla Huamán Poma Dayala de Tupac Inca Yupanqui y sus enemigos es el Sancay. ¿Qué es el Sancay? Él le gustaba capturar los vivos a los rebeldes y los metía debajo de su palacio en una bóveda subterránea. Los metía debajo de la bóveda subterránea, los cubría, pero los metía vivo. Y tú dirás, pero profesor, pero está vivo. Pero lo que le esperaba debajo, en esa celda oscura, eran pumas, serpientes, jaguar y de todo tipo animal salvaje que existía en esa época. Por lo tanto, a Tupac Inca Yupanqui, en la parte de arriba, el de su palacio, según comenta Huamán Poma Dayala, le gustaba escuchar los gritos de dolor de sus enemigos. Eso es lo que corresponde a la parte de los castigos a base de las 3 leyes también lo que incumplían en esta sociedad llamada tan grande como el Tahuantinsuyo. Al hablar de la organización social del Tahuantinsuyo, tenemos que recordar que se divide en 3 partes: la realeza, la nobleza y el pueblo.
En la parte de la realeza tenemos al Inca, el máximo gobernante, o también llamado Sapay Inca, hijo del dios Sol Inti. Tenemos a la Coya, su esposa, que en realidad era su hermana porque el Inca se casaba con su hermana para mantener el linaje real, la sangre real. Fruto de esa relación nacía el Auqui, que era el príncipe heredero. En la parte de la nobleza tenemos a la nobleza de sangre conformada por sus familiares. En la nobleza de privilegio tenemos dos tipos, que es la nobleza benediza conformada por los curacas que se adherieron al Tahuantinsuyo, y de recompensa por los guerreros y sus acciones valerosas. Tenemos a los Hatunrunas, que son los ciudadanos comunes, a los Mitimaes o Mitmas, que son el pueblo colonizador que iba en cada pueblo conquistado para enseñar las tradiciones incaicas, los Yanaconas, que eran los siervos, y los Pinacunas o Piñas, que finalmente eran los prisioneros de guerra en esta parte luego de haber sido derrotados por el ejército del Inca y haberse hecho parte de este Tahuantinsuyo. Aparte de la organización social, también tenemos la organización política dentro del Tahuantinsuyo, que estaba conformado en la cúspide, en la parte alta de esta pirámide, el Inca, soberano, diferenciado del Auqui debajo, el príncipe heredero, por el plumaje. Recuerden que el Inca llevaba en su borla o la mascaipacha llevaba plumas de color roja y el Auqui plumas de color amarilla representando el príncipe heredero. Estaba también conformado por los Apocunas o el Tahuantinsuyo Camachí, que eran 4 jefes, cada uno correspondiente ¿a qué? A lo que habíamos hablado antes, que eran los 4 suyos. También estaba conformado debajo el Apunchic, que era el jefe regional o de cada provincia. Una provincia en esa época era llamado un guamaní o guamaníes. Luego estaba el más importante, el Tucuy era el chismoso del Inca, era el mensajero que iba de incógnito a cada región, de provincia en provincia, para luego informar de lo que sucedía en cada zona, lo que pasaba al Inca. Era su mensajero personal. Y por último, en esta organización política están los curacas, que eran los jefes del Ayllu. El Ayllu, la parte compuesta por el pueblo. Entonces, como vemos, la organización social y política estuvo muy marcada por una sociedad clasista y elitista en todo momento, donde el Inca tenía el control absoluto, tanto político, militar y en algunas ocasiones también religioso. Como vemos, una marcada sociedad que llegó a gobernar una vasta zona y por un gran determinado tiempo. En la parte jurídica o de las leyes no era una sociedad como la que vemos ahora de asesinos, sicarios, delincuentes. En esta época existieron solamente 3 leyes. Ama aquella, no seas perezoso; ama yuya, no seas mentiroso; y sobre todo, ama súa, no seas ladrón. Estas 3 leyes fueron impuestas a todo el Tahuantinsuyo. Todos debían de cumplirlas y no tenían que atenerse a las graves consecuencias y severos castigos que aplicaban los incas y que tomaban como ejemplo para que ninguno otro vuelva a cometer un acto, en este caso delincuencial, o que pueda romper las leyes que ya existían y se habían implementado a base de estas 3 en el Tahuantinsuyo. ¿Y cuál era la parte de la visión, la cosmovisión andina que tenían los incas? Así como nosotros creemos en el cielo y en el infierno, el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos debajo, ellos también tenían la cosmovisión de 3 mundos. El Hanan Pacha, que era el mundo de arriba, la morada de los dioses como el sol, Inti, la luna y las estrellas. El Kai Pacha, el mundo de aquí, de los humanos, los animales, donde el intermediario entre los dioses era el Inca y el máximo sacerdote, el Huilac Humu. Y el Ukhu Pacha correspondía al mundo de abajo. Estaríamos hablando del mundo de los muertos. De esta forma, la cosmovisión andina creía en la existencia de estos 3 mundos en esta época del Tahuantinsuyo, prevaleciendo así la parte religiosa y mítica en esta gran sociedad de los incas. En la parte de la economía del Tahuantinsuyo se basaba en 2 principios: reciprocidad y redistribución. La reciprocidad es, por ejemplo, hoy por ti, mañana por mí. Un día ayudaban al vecino y al día siguiente el vecino le devolvía el favor. La redistribución consistía en el reparto de productos excedentes, o sea, de la cosecha. El Inca entregaba y repartía a los curacas para que los curacas lo repartan en los Ayllus.
que quiere decir a todas las personas o a los habitantes de cada ayllu que conformaban todo el Tahuantinsuyo. Por lo tanto, el Inca no desprotegía ni desprevenía a su población, para lo cual en la parte de la economía, la agricultura era muy importante, no tanto la ganadería, sino la agricultura, para lo cual tenían formas de trabajo, diversas formas de trabajo que les fueron apoyados por técnicas ancestrales de culturas pre-incas acerca del trabajo en la tierra. Las formas de trabajo más conocidas son el Aini, que es el préstamo de trabajo voluntario, o sea, es la ayuda mutua entre los ayllus. La Minca era el trabajo del ayllu en favor de la comunidad para la construcción, por ejemplo, de puentes, caminos, etcétera, que favorecieran a todos. La Mita era el trabajo obligatorio y por turnos, pero para el Estado, para el Inca, para las tierras, para venerar a los dioses, etcétera. Y finalmente, aunque no lo crean, tenían la Chunca. La Chunca era el trabajo de defensa civil para protegerse de todos los desastres que también ya existían en esa época, como por ejemplo los huaicos. Construían paredes a base de piedras, a base de barro, quincha, todo para protegerse de estos fenómenos naturales que ya existían y así poder proteger también lo que corresponde a su agricultura, principalmente para que puedan subsistir dentro de lo que es el Tahuantinsuyo. Por lo cual también llegaron a existir tres tipos de tierra, que eran las tierras del pueblo. Aquí quiero darles un dato. El Inca le repartía un topo de tierra que equivale a 1 hectárea aproximadamente a un hombre y medio topo de tierra a la mujer. Aparentemente una sociedad machista, ¿no? Y lo que corresponde a la herencia a la tierra, si el papá moría, esta tierra no le heredaba el hijo, porque cada hijo que nacía ya nacía con un poco de tierra, o en este caso el hombre con un topo, el hombre, y con medio topo la mujer. También existían las tierras del sol, que eran trabajadas por todos para el sacrificio y culto a los dioses, y las tierras del Inca, ¿no? Que en este caso se establecía el trabajo de la mita, la forma de trabajo de la mita, donde todos también trabajaban estas tierras destinadas a alimentar a la parte de la realeza, al Inca, a sus familiares, etc. Y también de esa tierra salía para alimentar a lo que corresponde al ejército para que realice las grandes campañas militares que permitían agrandar el Tahuantinsuyo. Al considerarse una sociedad elitista y clasista, la educación no estuvo exenta. ¿Por qué? Porque la educación, por ejemplo, estuvo separada. Existieron los Yachayhuasi, o llamadas casas del saber, donde un maestro llamado Amauta le enseñaba a los hijos de los nobles. Les enseñaba cosas para ya más adelante poder gobernar, o cosas como la historia, la lengua, acerca de otras tribus, ¿no? Que les permitieran, por ejemplo, agrandar sus conocimientos en una posterior gobernación que tuviesen ellos en alguna provincia o en alguna región. Esto era muy importante como parte de la enseñanza para los varones, pero solamente dentro de la nobleza específicamente. En la parte de las mujeres, se preguntarán, las mujeres se les enseñaba también, pero en el Yahuasi, que era la casa de las escogidas, que estaba dividida en dos. La casa de las escogidas para ser las esposas del Inca, de los gobernantes, y la casa de las escogidas donde se les enseñaba cosas como tejer, cocinar, cosas de servidumbre, ¿no? Era muy diferenciado en esta parte. Y este Yahuasi estaba liderado por una maestra, y esta maestra en este caso era llamada la mamacona, encargada de enseñarles todas las artes en la costura, en el tejido, en la cocina, en las cosas del hogar, en atender al esposo, etc. Hay algunos datos no todavía corroborados que mencionan que de este Yahuasi salían las mujeres vírgenes más bellas, y algunas de ellas eran elegidas como sacrificios para los dioses, como el dios Inti o Sol, cosa que no ha sido al 100% corroborado. Dentro de las festividades principales que existieron en esta gran sociedad, se encontraban dos principales, que era el Capac Raimi, que se realizaba en diciembre, donde era liderado por la nobleza, sobre todo por ellos, y era para básicamente la siembra de los productos en los campos. Y el
principal, que era el Inti Raymi o Fiesta del Sol en junio, en donde se celebraba con gran pompa la parte de la cosecha de esta gran producción de la tierra. Por lo tanto, el Inca lideraba esta con el Huilac Humu, el sacerdote principal, estas fiestas principales, y el pueblo también se regocijaba en ello en base a estas dos fiestas. Tenemos a continuación el famoso Capac Cuna o la lista oficial de los incas, que se dividían en dos dinastías, los Hurin Cusco, que eran de la parte baja, y los Hanan Cusco del Alto Cusco. En el Hurin Cusco estuvieron, por ejemplo, incas como Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Y en el Hanan Cusco estaban Inca Roca, Yaguar Huaca, Huira Cocha, Pacha Cútec, Túpac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Esta lista oficial, según historiadores, varía. En muchos casos consideran que varía, pero es hasta ahora la más contundente, basada en los 13 incas principales, con quien fue el último, el Inca Atahualpa. Bien chicos, y entramos al Capac Cuna. El Capac Cuna es la lista oficial de los incas. Mucho se ha variado acerca de la cantidad de los incas, de acuerdo, entre 12 o 13 o 14. La lista oficial varía lo más formales en los 13 incas. Pero ahora les voy a hacer un paréntesis para comentarles, por ejemplo, una leyenda de Yaguar Huaca, el Inca Yaguar Huaca, que saben que significa el que llora sangre o el niño que llora sangre. ¿Por qué? Esto se debe a una leyenda también. Cuando Inca Roca, su padre, tenía a los enemigos en la parte del Cusco, un día sus enemigos, como no podían derrotar a Inca Roca y a su ejército, decidieron capturar a su hijo, al pequeño Yaguar Huaca. ¿De acuerdo? Un pequeñito príncipe mozo heredero. Lo capturaron, se lo llevaron, lo raptaron y lo tenían prácticamente encerrado. Dice la leyenda que este niño empezó a llorar tan fuerte, que en vez de brotarle gotas, lágrimas normales, como a todos los que cuando estamos llorando nos brotan gotas de agua, a este pequeño niño le empezó a brotar gotas de sangre a través de los ojos. Sus captores se asustaron tanto que decidieron automáticamente, aunque no lo creas, devolver a Yaguar Huaca, este pequeño, a su padre Inca Roca. Y desde ese instante, ese pequeño sería apodado como Yaguar Huaca, correctamente el Inca que llora sangre, y entraría en la lista oficial del Capac Cuna. En esta lista donde se encuentran todos nuestros gobernantes incaicos. Y en la parte final de esta gran sociedad se dio mucho, sobre todo hay que mencionar al 10º Inca Huayna Cápac, un hombre muy poderoso que agrandó por último el Tahuantinsuyo, que tuvo muchos hijos, entre los cuales su hijo principal fue Ninan Cuyuchi, su heredero principal a este Tahuantinsuyo. Tuvo hijos secundarios como Huáscar también, hermano de Ninan Cuyuchi, y un hijo fuera, extramatrimonial, con una mujer del pueblo, quien sería Atahualpa. La rivalidad entre estos dos decaería finalmente con el Tahuantinsuyo. Pero primero mencionar que Huayna Cápac y Ninan Cuyuchi desgraciadamente mueren producto de una fiebre extensa, una fiebre europea. Recuerden que en esta época los europeos ya estaban rondando por América. Entonces, como mueren los dos, el heredero de este Tahuantinsuyo era Huáscar, el hijo legítimo, pero como Huáscar se enteró que Atahualpa reclamaba y era hijo de Huayna Cápac, su medio hermano, reclamaba el poder también, lo invita al Cusco y erróneamente Huáscar lo nombra como jefe del reino de Quito, que era parte del Tahuantinsuyo, y Atahualpa se aprovecha de esto para hacerse popular, forma su ejército con sus generales y con engaños inicia una contienda en contra de su hermano Huáscar. La guerra civil entre huáscaristas y atahualpistas va a culminar finalmente con la derrota de Huáscar, el ingreso de Atahualpa al Cusco y la proclamación de Atahualpa como soberano, Zapay Inca, colocándose la masca y pacha y así convirtiéndose en el 13º Inca y el último de esta época.
La historia culmina con la llegada a la invasión de los españoles. Él se confía pensando que son enviados o dioses, prácticamente enviados por los dioses, y se confía y finalmente va a ser capturado en Cajamarca, con lo cual luego de ofrecer un cuarto lleno de oro y de plata no cumplen con la liberación y Pizarro ordena su ejecución bajo la pena del garrote en el año de 1536. De esta manera, con la muerte de Atahualpa, finaliza una época tan grande y tan bella como lo fue el Tahuantinsuyo de nuestros antepasados, que nos dejó hasta el día de hoy un gran legado cultural y ancestral del cual podemos aprender. Bien chicos, y llegamos a la parte final. No se olviden que la crisis, la confrontación entre los medio hermanos Atahualpa y Huáscar fue una de las causantes de que esta sociedad, sumada a la llegada de los invasores, porque el término correcto no es conquistadores sino invasores españoles, aceleró muy rápido el decaimiento de nuestra hermosa sociedad llamada del Tahuantinsuyo. Como retroalimentación, les pido que en casa desarrollen una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si los españoles no llegaban a nuestra zona, a nuestro territorio? ¿Cómo sería hasta el día de hoy? Imagínense un instante cómo sería nuestra sociedad. ¿Estaríamos regidos por las 3 leyes hasta el día de hoy? ¿Seríamos una sociedad estricta, desarrollada hasta el día de hoy? Todas esas preguntas es muy buena que ustedes las puedan desarrollar en base a este tema maravilloso que hemos desarrollado de los incas. Con ustedes será hasta otra oportunidad. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero del área de Historia del Perú. Gracias.